vamos a hablar de las bases sociales de la conducta. En ese sentido, pues, para considerar algunos aspectos sociales inherentes a nosotros como seres humanos, es necesario recapitular que nosotros, el hombre, somos un ser biopsicosocial, una unidad biopsicosocial. Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto, este temita de la biopsicosocialidad? Analicémoslo. Esto quiere decir, pues, que para que nosotros seamos funcionales, para que nuestra conducta sea la correcta, sea funcional, debemos cumplir, pues, ciertos criterios biológicos, sociales y psicológicos. Los biológicos ya lo hemos tocado justamente hace un ratito, lo anterior que hemos tocado. Es decir, que para que nosotros seamos funcionalmente debemos poseer un sistema nervioso funcional, ya sea el central, el periférico, el autónomo, lo que fuese, conjuntamente con todo. Es decir, que hay detrás de la conducta toda una base biológica que ya la explicamos. Ahora, también tiene que haber una base social. Ahora, esta base social es la que vamos a tocar el día de hoy. ¿Sí? Para ello vamos a tocar este proceso curioso que es el de la socialización. Y bueno, finalmente también tenemos que cumplir necesariamente con criterios psicológicos. Y más propiamente dicho, hago referencia a los procesos cognitivos y a los procesos dinámicos. Procesos cognitivos se recordarán, ¿no? Pensamiento, inteligencia, lenguaje, atención, percepción, sensación, etcétera. Los vamos a ir trabajando en las próximas clases y los procesos dinámicos relacionados ya también más a las emociones, ¿no? La emoción, el afecto, etcétera. Entonces, para que nosotros como seres humanos seamos funcionales, debemos cumplir estos criterios en función a la biología, a lo social y a la psicología, ¿no? Es por ello que decimos que somos una unidad biopsicosocial, porque nos tenemos que cumplir estos criterios. Entonces, también decimos que somos una unidad biopsicosocial, enfatizando más el lado social, porque a fin de cuentas nos desenvolvemos en una sociedad, en un medio, ¿no? Y de tal manera, pues, que nuestra interacción, nosotros vamos a influir en las personas con las que interactuamos, ¿sí? Y esta influencia no va a ser algo unilateral. Es decir, que nosotros, así como influimos en las demás personas también van a influir en nosotros. Sin embargo, la diferencia, digamos, entre nosotros y los animales, porque también los animales a veces interactúan entre ellos, ¿sí? Pero la diferencia en nuestro caso, pues, es que nosotros tenemos la capacidad voluntaria de modificar nuestra conducta y, bueno, involuntariamente la de los demás. Es decir, que nosotros tenemos la capacidad de autorregular nuestra conducta en función a la voluntad, la conciencia, algo que no pueden hacer los animales. Entonces, aquí habrán visto que yo le he puesto una palabrita, ¿no? Nos desenvolvemos en sociedad. La sociedad, entendámoslo como el ambiente. El ambiente es un término técnico que se utiliza en psicología para describir el medio en el que se desenvuelve una persona. Entonces, como factores ambientales, tenemos que mencionar dos cositas. El primer término, la socialización, y en segunda instancia, el aprendizaje. El aprendizaje no es tanto un tema de la clase de hoy, lo vamos a tocar ligeramente, pero sí nos vamos a detener mucho en la socialización. Entonces, hablando de socialización, nosotros construimos nuestra humanidad, entre comillas, entendiendo pues que la humanidad pues es esa cualidad de sentir, pensar, actuar, etcétera, lo que fuese. Nosotros construimos nuestra humanidad socializando, ¿sí? Porque una persona que no socializa, que no interactúa con las demás, pues obviamente no va a desarrollar todas estas cualidades. Ahora, esta socialización no solamente se supedita o se limita a una cuestión de adquisición del conocimiento. Es decir, que, por ejemplo, en nuestro caso, socializar, el hecho de que yo les esté hablando a ustedes ahora, no solamente tiene como fin transmitirles conocimientos duros o relativos a una ciencia, ¿no? Concernientes a una ciencia, sino que socializando también nosotros como personas vamos a ir desarrollando todos estos elementos de aquí,
sentimientos, actitudes, motivos, intereses, creencias, capacidades, valores y más. Yo podría detenerme para hablar de cada uno de estos factores, pero para hablar de cada uno me parece que hace falta al menos una clase entera. Sin embargo, como les digo, en la socialización, aparte de conocimiento, se desarrolla todo esto. Y todo esto, todo este cuadro, deviene en un solo concepto, en personalidad. Porque la personalidad engloba todos estos factores. En función de la personalidad están los sentimientos, motivos, creencias, valores, capacidades, intereses, actitudes. Entonces, ya que toqué el tema de la personalidad, ¿qué es personalidad? Aquí yo lo defino como un conjunto dinámico, ojo, de características psíquicas de una persona. Ahora, este concepto todavía puede resultar un poco ambiguo o de repente algo difícil de entender. Entonces, otro concepto adicional que le puse fue que la personalidad se trata de una organización interior que nosotros vamos a tener que va a determinar la manera en que nosotros como individuo vayamos a actuar ante una situación X. Y, a ver, se los leo nuevamente. Organización interior que determina que los individuos actúen de manera diferente ante una situación X. Entonces, pongámonos en la situación. No sé, ¿qué, qué puedo decir? Mm, digamos, por decir, me olvidé de dictar la clase de psicología. Ahora, este ejemplito que he colocado vendría a ser el equivalente a la situación. ¿Sí? Es el contexto en el cual yo me encuentro. Sin embargo, la diferencia aquí va a estar en función de la personalidad. ¿Cómo es esto? Imaginémonos pues que yo como persona uno me caracterizo por ser una persona poco emocional, racional. ¿Qué más? Bueno, quedémonos solo con esos dos. Y por el otro lado tengo otra persona que es lo opuesto de mí, que es una persona emocional, básicamente, para no complicarlo mucho. Entonces, aquí estas dos cualidades, a ver, estoy leyendo una pregunta ya, pero en un momento te la respondo. Entonces, aquí tenemos dos cualidades o dos casos, dos personas. Sin embargo, estas dos personas tienen cualidades diferentes, por no decir opuestas. Entonces, estas personas, ante esta situación de que se hayan olvidado de dictar la clase de psicología, van a experimentar de manera diferente la situación en función de su personalidad, ¿sí? Es decir, que por decir, esta persona poco emocional, racional, al momento de que se haya olvidado de dictar la clase, pues lo máximo pues que experimentará, a ver, digo, no, rayos, ¿qué hago? Pero cuando lo piensa, cuando lo dice, pues siente poco o casi nada. Es decir, que para ella normal, ¿no? O sea, es un problema, sí, pero se puede solucionar a fin de cuentas. Pero, sin embargo, por otro lado, en el caso de la persona que sea emocional, ella obviamente no va a verlo de esta manera, porque para esta persona el hecho de haberse olvidado de dictar la clase puede significar en pensamientos como que ella puede decirse, no, soy un mal profesor, ¿qué voy a hacer? Tengo que disculparme, he sido una falla. Entonces, se dan cuenta de cómo es que en función a una cualidad, a una característica de personalidad, se vivencia de manera diferente una misma situación. Entonces, ese es el factor de la personalidad. Y volviendo al tema de socialización, en la socialización se va determinando también esa cuestión de personalidad. Ahora, leo una pregunta. Carlos me dice, ¿nuestra personalidad se podría ver afectada por
A ver qué pasó. Por diferentes factores. Sí, Carlos, definitivamente. En la personalidad, pues entran a tallar, muchos factores intervinientes. Y es que anteriormente les comenté que también se podía dividir a la personalidad en un carácter, en un temperamento y en la inteligencia. ¿Sí? El carácter deviene más que todo en la parte social que estamos tocando hoy, el temperamento, una cuestión más biológica de genes, al igual que la inteligencia. ¿Sí? Esa es una teoría, una postura al respecto de la personalidad. Pero nosotros nos estamos enfocando hoy día más que todo en lo social. Y si hablamos de lo social y si sabemos que la personalidad se va formando en el proceso de la socialización, vamos a ver ahorita los agentes de la socialización, donde nosotros vamos a empezar a desarrollar esta personalidad. Porque, como les dije, la personalidad es algo dinámico. Y cuando les digo que es algo dinámico, quiero decir que la personalidad no es estática, sino que va cambiando en función a nuestro proceso de maduración. ¿Sí? Es decir, que mi personalidad cuando yo era un adolescente, por ejemplo, no va a ser la misma de ahora que soy un joven o un adulto, ¿no? Es decir, que esta va a ir variando. Por ello, a ver, voy leyendo otra pregunta. En personas que tienen síndrome, ¿cómo hacen los psicólogos para conectarse o establecer una comunicación, ya que su personalidad es muy diferente a la nuestra? Sí, definitivamente. Por eso estas personas con capacidades especiales, pues hay pautas básicas para interactuar, pero obviamente, por decir, uno tiene que limitarse mucho en lo que es el lenguaje, ¿no? Porque muchas de esas personas no desarrollan esa capacidad de comprensión del lenguaje ni de formulación. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Tiene, por decir, que utilizar más recursos visuales o gestuales, cosas más simples, ¿no? Eso ya, bueno, y es tema de otra clase, pero definitivamente el psicólogo se adecúa a las características de personalidad de la persona a la cual trata. ¿Sí? Entonces, a ver, leo otra pregunta tuya, Carlos, pero te la respondo al final, ¿sí? Es que el tema de hoy es la socialización. Entonces, continuando con el tema de la socialización, para definirlo, ¿qué es socializar? Socializar, para empezar, es un proceso, ¿sí? Por el cual nosotros, como individuos, en nuestra interacción con las demás personas, amigos, familia, vamos a desarrollar maneras de pensar, sentir y actuar, que a fin de cuentas son esenciales para que nosotros podamos participar o desenvolvernos de manera eficaz en la sociedad. Es decir, que la socialización nuevamente es un proceso de adaptación progresiva y constante de nosotros como individuos a nuestro medio sociocultural. Esa es la socialización. Entonces, como vemos, socializando se desarrolla la personalidad. Y si hablamos de personalidad, también podemos decir que desarrollamos maneras de pensar, sentir y actuar. Cognitivo, al proceso afectivo y al proceso conductual. Entonces, si hablamos de desarrollar maneras de pensar, sentir y actuar, podemos inferir que esto se trata también pues de un proceso de aprendizaje, porque aprendemos a desarrollar esas maneras, ¿no? Ahora, el aprendizaje, ¿cómo que se puede definir? Porque muchos hablamos de aprendizaje, ¿no? Oye, chicos, tienen que aprender esto, tienen que aprender lo otro, pero a fin de cuentas, ¿qué es el aprendizaje? El aprendizaje, al igual que la socialización, es otro proceso, ¿sí? Pero es un proceso de cambio relativamente permanente en el comportamiento de una persona generado por una experiencia. Ahora, ¿de qué modo nosotros comprobamos que hemos aprendido algo? ¿O de qué modo uno puede vivenciar el aprendizaje? Y pues lo más básico, lo más simple que podemos inferir es que el aprendizaje se comprueba, se demuestra a través de un cambio conductual o de la evocación de un comportamiento. Por decir, el hecho de la demostración de que ustedes hayan aprendido hoy día la clase que les estoy dando, sería pues que yo les pregunte qué es la socialización y ustedes me respondan, ¿no? Es tal cosa, profesor. Entonces, ustedes
a través de su respuesta, a través de esa conducta que significa dar la respuesta a la pregunta que yo les formulo, están demostrando que han aprendido, en este caso, lo que es el proceso de la socialización. Ahora, el aprendizaje también puede ser relativamente perdurable en el tiempo, porque como se habrán dado cuenta, ustedes recuerdan unas cosas, pero a fin de cuentas también van olvidando otras en el transcurso del tiempo, ¿no? Y finalmente, otra cualidad del aprendizaje es que siempre ocurre a través de la práctica o u otra forma de experiencia. Porque generalmente nosotros como personas aprendemos viendo, haciendo, pero también reflexionando. Ahora creo que esto no se nota mucho, lo voy a cambiar de letra. Entonces por ello les coloqué lo que estaba aquí, ¿no? Porque mediante el aprendizaje lo asimilado deviene y se modifica, ¿no? Se modifican aprendizajes anteriores para crear nuevos. Es decir, que ustedes están integrando la información que yo les estoy dando hoy día con información que ustedes hayan tenido o han tenido anteriormente, ¿no? Pero entonces, la socialización también es un proceso de aprendizaje, porque nosotros aprendemos a socializar conforme nos vamos desarrollando como personas. Entonces, ¿qué características podría tener esta socialización? Para empezar, la socialización, una cualidad de socializar es el hecho de que es algo individual, individualizadora, ¿sí? Porque cada persona, cada uno de nosotros va a tener una manera particular de asimilar, ¿sí? Esta socialización. De tal manera, pues, que equivale a decir que cada uno de nosotros en su proceso, a pesar de que sea el mismo proceso, va a formar en él una personalidad única e irrepetible, ¿sí? Es decir, que la personalidad no es algo igual en todas las personas, porque cada persona, pues, hablando coloquialmente, tiene su forma de ser, pero sin embargo, a pesar de que cada personalidad sea única e irrepetible, no cambia el hecho de que a través de la socialización se forma esta. Ahora, por otro lado, otra cualidad de la socialización es que es dinámica, es decir, que el contenido de la socialización va a variar en el transcurso del tiempo, ¿no? Costumbres, valores, ideologías, patrones de comportamiento, etcétera. Esto simplemente, o bueno, ejemplificando simplemente, pues, mencionando las etapas de la vida, ¿no? La socialización en un niño, en un adolescente, en un adulto, va a ser completamente diferente, ¿no? Las costumbres, los valores, la ideología, patrones de comportamiento, todito va a ser completamente diferente, ¿no? Porque por decir, en el caso del niño, la socialización más que todo se reduce o se limita o predomina, ¿no? Ese tema de jugar, digamos, con sus compañeritos, pero también con los papás, ¿sí? Por ahí está. El niñito está por ahí, pero sin embargo, vayamos al adolescente. Más que todo, él socializa con sus pares, es decir, con otros adolescentes, y deja de lado a los padres, porque el adolescente, a ver, estoy escuchando un micro, un momento. Tarararán. Ya, ¿qué les iba diciendo? Ah, ya. Porque el adolescente socializa con sus pares, pero también en el proceso ya también va dejando de lado a los papás, porque sabemos pues que el adolescente está en una búsqueda de su filosofía de vida. Está formulando un sistema de creencias y ese sistema de creencias no lo va a encontrar o no quiere encontrarlo en los papás, sino que quiere irlo descubriendo por sí mismo y para ello pues también se ayuda con quienes experimenten lo mismo que él, es decir, con otros adolescentes. Entonces, el proceso de socialización de un adolescente, los agentes de socialización de un adolescente también van a ser diferentes a los de un niño. Y finalmente, pues el adulto. Y el adulto ya, pues, ya es otro contexto, ¿no? Ya
En el caso del adulto, ya se tiene definido una filosofía de vida, lo que el adolescente buscaba. El adulto ya tiene las cosas claras, se relaciona con otros, ¿no? Pero sin embargo el adulto también pues ya puede ir pensando, no sé, en temas de paternidad, de criar sus hijos. Entonces el proceso de la socialización, como ven, varía, es dinámico en la medida que la persona crece, cambia, se desarrolla, ¿sí? Ahora, otra cualidad, es constante. ¿Por qué? Porque como ya lo hemos visto, abarca todas las etapas de vida del ser humano, desde que nace hasta que fallece. Otra cualidad es homogenizadora. ¿Por qué? Porque a pesar de que cada uno de nosotros tenga una manera particular de socializar, de alguna manera, esta también se va a dar en función de los grupos sociales, ¿sí? Es decir, que nosotros como individuos vamos a adoptar ciertas conductas similares en función del grupo social en el que nos vayamos a desenvolver, ¿sí? Y finalmente, es universal. La socialización, pues, es inherentemente relacionada al ser humano. Se da en todo lugar y tiempo, porque nosotros como seres humanos, para desarrollar esa cualidad de ser humano, entre comillas, tenemos que socializar. Por ello, decimos que el ser humano es un ser social por naturaleza, ¿sí? Entonces, esas son las características de la socialización. Ahora, vayamos a hablar un poquito de los agentes de la socialización. ¿Qué agentes, qué entes, qué elementos forman parte de este proceso? Y en primera instancia, si hablamos secuencialmente, sí o sí tenemos que hablar de la familia, porque en la familia es el primer agente de socialización, ¿sí? De una persona que nace, ¿no? Porque una persona nace, el bebé nace, ¿y a quién observa primero? ¿A quién imita? ¿De quién imita las conductas? De sus papás, ¿sí? Entonces, el primer agente de socialización de la persona es la familia. Y en la familia se van a aprender las primeras normas de conducta, costumbres, creencias, valores, etcétera. Ahora, en un ratito vamos a hablar de los estilos de crianza, pero en función al estilo de crianza, lo que está aquí en la derecha, también vamos a ver que se van a formar ciertas características de personalidad en las personas, ¿sí? Pero, en todo caso, primer agente de socialización, la familia, porque es la familia el primer lugar donde la persona desarrolla normas, costumbres, creencias, etcétera. Segundo lugar, segundo agente de socialización, la escuela. Porque una vez alcanzado pues los 4 o 5 años, el niñito ya tiene que estar pensando pues ir a la inicial, ¿no? A la escuela. Entonces, ese va a ser el principal agente de socialización extrafamiliar, es decir, que está fuera de la familia, ¿sí? Entonces, el niñito ya en la escuela va a aprender a interrelacionarse con otros niñitos, pero también va a estar siendo regulado o siendo dirigido por el docente, ¿no? Entonces, en ese sentido ya el niño va a salir de la familia, va a salir fuera de su papá, fuera de la mamá y va a ir a interrelacionarse con otros niñitos, pero también con el profesor, ¿sí? Entonces, la escuela es el principal agente de socialización extra familiar, fuera de. Y finalmente, terminado este tema de la escuela, de la familia, el niño, el joven, lo que fuese, ya sale a la comunidad, ¿no? Comunidad no entendida pues como un pueblito chiquito, no, sino comunidad en el sentido de que ya es eh, el entorno donde la persona se desenvuelve, ¿no? Entonces, comunidad, pues aquí se define como el conjunto de todos los grupos e instituciones sociales que vaya a tener esa persona, ¿no? Sus amigos, el centro de trabajo, su distrito, lo que fuese. Esa es la comunidad en este caso. Entonces, esos son los agentes de socialización. El primer agente, la familia. El segundo agente, la escuela. Pero la escuela también es el principal agente extra familiar de socialización. Y finalmente está el tema de la comunidad. Entonces, ya que hablamos de agentes de socialización, también podemos hablar de tipos de socialización. Y aquí hablamos básicamente de dos. Aquí hay un tercero, pero no lo vamos a tocar porque
Lo vamos a mencionar, pero normalmente no se lo toma en cuenta. Entonces, primeramente está un tipo de socialización de carácter primario, es decir, que hace referencia a la adquisición gradual por parte del niño de las maneras de ser de los adultos que le rodean. Es decir, que esta socialización primaria está muy relacionada a la familia, ¿sí? Ahora, vayamos al tipo de socialización secundaria. ¿Qué nos dice? Que es el desarrollo por parte del adulto de las conductas asociadas con lo que se espera de su posición dentro de la sociedad. Es decir, que si en la socialización primaria hablamos del niñito que recién estaba aprendiendo de parte de los demás, de parte de sus papás, cómo es que debe comportarse, lo que fuese, en la socialización secundaria ya hablamos de un adulto, ¿no? Un adulto que tiene que regular su conducta en función a lo que espera, a lo que la sociedad espera de él. Es decir, que esta socialización secundaria ya iría más que todo a la gente de socialización de la comunidad. Y bueno, finalmente, la resocialización. La resocialización se da cuando se pretende sustituir la socialización anteriormente aprendida por una persona. Esta resocialización se toca mucho pues en las personas que van, por decir, a los penales, ¿no? Las personas condenadas que cometen actos criminales, ¿no? Personas antisociales. Ahora, ya que mencioné el tema de personas antisociales, hay, yo veo que frecuentemente hay un mal uso de este término antisocial. ¿Sí? Porque comúnmente, de repente, ustedes también incluso lo hayan utilizado, ¿no? Oye, como que a esa persona no le gusta hablar, no le gusta interactuar con los demás, no habla, es calladito, es antisocial, eso dicen, ¿no? Pero hay un mal uso de este término antisocial, porque una persona antisocial, lo que en realidad significa antisocial, es que va en contra de de las normas sociales, lo que infiere o se traduce en comportamientos criminales, delictivos. ¿Sí? Entonces, las personas que cometen robos, matan, asesinan, hurtan, lo que fuese, esas son personas antisociales. ¿Por qué? Porque están yendo en contra de las normas de la sociedad, en contra de las normas para vivir, para que nosotros como seres humanos vivamos en armonía, vivamos en sociedad. Ahora, entonces, profesor, ¿y las personas que no hablan, que son calladitas, que no les gusta, a esas cómo se les llama? El término correcto sería asocial, ¿sí? Asocial sí es una palabra que haga más referencia a una persona que no practique mucho la socialización, ¿no? Ya sea por factores X, que no le guste, que no se sienta cómodo o que se sienta más tranquilo estando así, solo. Entonces, esa es una persona asocial, ¿sí? Que digamos, no disfruta mucho el socializar, pero no implica, a diferencia del antisocial, la comisión o el ejecutamiento pues, de comportamientos criminales delictivos que va en contra de las normas sociales, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia entre una persona antisocial y una social. Entonces, si ustedes alguna vez escuchan, ¿no? que ese es un antisocial, recuérdense, por favor, a qué hace referencia el término anti. Y es que si analizamos la misma etimología, anti, en contra. ¿Sí? Ahora, una persona que el hecho de que sea calladita, que no le gusta hablar, no significa pues de que vaya en contra, sino simplemente que está neutra, que es neutra prácticamente, ¿sí? A diferencia de una persona pues que comete actos delictivos. Esa sí es una persona antisocial. Listo. Entonces, volviendo al tema de la socialización, ya que mencionamos que el principal agente, primero y principal, es la familia, vamos a ver que en la familia también hay tipos de socialización. En este caso lo vamos a denominar como estilos de crianza, ¿sí? Porque vamos a ver que en función a la crianza que nuestros papás nos hayan dado, también vamos a formar maneras de ser. Es decir, que la personalidad también se va a ir formando o a ir teniendo de base al menos
los estilos de crianza, el estilo de crianza que hayamos tenido en nuestra infancia. Y es que un estilo de crianza vendría a ser un conjunto de actitudes que van a tener los papás hacia sus hijos en la situación cotidiana, ¿no? En su día a día. También puede definirse, ¿no? Como un estilo de crianza es un conjunto de estrategias que los padres utilizan para dirigir la conducta de sus hijos. Y finalmente, un estilo de crianza es un conjunto de maneras en que los papás van a aplicar límites, normas y consecuencias en el comportamiento de sus hijos. Es decir, pues que el hijo, en función del estilo de crianza, va a tener o va a adquirir ciertas cualidades que se van a ir desarrollando o perdiendo en el transcurso del desarrollo de su personalidad y consecuentemente del desarrollo de sí mismo como persona. En tal sentido, pues los estilos de crianza se dividen en cuatro, tradicionalmente en cuatro. Un estilo de crianza autoritario, uno sobreprotector, uno permisivo y uno asertivo. Analicemos de manera rápida cada uno de estos. El autoritario, como su nombre indica, donde el papá impone abundantes normas y más castigos que premios, ¿no? Porque ahí todito el papá se basa siempre en castigo. Oye, si no haces esto, te va a pasar tal cosa. Si no haces esto, ya sabes, te va a caer. Entonces, los papás aquí son rígidos. No hay un trato flexible con el niño, ¿no? No hay diálogo ni negociación, ¿no? Entonces, es por ello que acá, como ustedes leen, se dice que hay un nivel elevado de exigencia. El niño se encuentra sometido a niveles altos de exigencia impuestos por parte de los padres. Por ello se dice que es autoritario, ¿no? Sin embargo, con el otro lado de la cara, o bueno, la otra cara de la moneda de este estilo de crianza es que también hay un bajo nivel de expresión del afecto por parte de los padres, y eso también lo asimila el niño, ¿no? Se acostumbra a no recibir afecto, ¿no? Es más, hay constantes críticas hacia el niño, ¿no? Y también no es raro ver gritos e insultos frecuentemente. Entonces, ese es un estilo autoritario. Y ahora, por inferencia, vamos a ver que el niño desarrolla ciertos patrones de conducta en función a este estilo de crianza autoritario. En este caso, el niño que siempre se ha visto sometido a muchas normas, muchas críticas, obviamente no se va a desenvolver bien. ¿Sí? Lo más probable es que conforme él crezca, conforme sea puber adolescente, él vaya a tener problemas de autoestima porque toda la vida lo han acostumbrado, lo han criticado, toda la vida lo han gritado, le han insultado. Entonces, ¿cómo se va a desenvolver bien este niño si es que toda su vida le han exigido demasiado y le han dado poco? ¿Sí? Entonces, ese es un estilo. El otro estilo, en el otro lado, el sobreprotector. Aquí ya también va a haber lo contrario que el autoritario, es decir, que aquí la exigencia va a ser mínima, en el sentido de que los papás aquí no implican, no imponen normas, ¿no? Y no aplican normas al niño. Hay mucho premio, poco castigo, les consienten demasiado y no les castigan para nada, ¿no? Pero aquí también hay mucho afecto, ¿sí? Pero sin embargo, mucho afecto, exceso de afecto también deviene en cosas malas, como el hecho de concederle pues todo lo que el niñito quiera, de justificar todos sus errores, toda su mala conducta y no imponer pues consecuencias, ¿no? Y aquí también el niño, si en aquí en el autoritario el niñito pues crece con problemas de autoestima, de autoconcepto, yo qué sé, porque toda la vida ha vivido en cuadrado, aquí ya también el niño, el adolescente joven, va a hacer lo contrario, es decir, que va a ser un libertino, porque jamás se le ha impuesto límites, entonces él va a hacer todo lo que él quiera a lo largo de su vida, ¿no? Él se va a ir a tomar, a fumar, va a salir de la casa a la hora que quiera, regresa cuando quiera. ¿Todo por qué? Porque el estilo de crianza ha sido uno sobreprotector, donde no se le ha impuesto normas, pero sí se le ha dado mucho afecto. Pero el problema está ahí, ¿no? En que ha habido exceso de ambos, exceso de pocas normas, no ha habido nada, y ya también, digamos, mucho afecto a tal grado de que se le ha consentido todo, ¿sí? Ahora, me parece que aquí estoy, no le estoy diferenciando mucho del permisivo.
¿sí? Sin embargo, el estilo de crianza sobreprotector del permisivo se diferencia pues porque aquí el papá o los papás intentan a toda costa hacer las cosas que el niño, o bueno, que el niño por autonomía debería hacer, ¿sí? Por ejemplo, en el mismo hecho de tender la cama, tender, guardar la ropa, lavar la ropa, hacer las tareas, los papás frecuentemente en este estilo se lo hacen por el niño. Los papás le lavan la ropa, le cocinan, le planchan, le ayudan a hacer las tareas, hasta van a sus fiestas de 15, yo qué sé. Entonces, los papás siempre se inmiscuyen en toda la vida del niñito, no le dejan tener autonomía, o bueno, no le dejan desarrollar la autonomía a este niño. Y las consecuencias se ven más tarde, cuando el adolescente, ya llegando a la universidad, por ejemplo, ya tiene que tener cierto nivel de autonomía, pero sin embargo, como no han desarrollado esta capacidad, pues tienen dificultades, no pueden, ¿sí? Entonces, aquí también hay un problema con el estilo sobreprotector. Vayamos ahora al estilo permisivo. En el estilo permisivo, al igual que el sobreprotector, hay un nivel bajo de exigencia, en el sentido de que también no hay muchas normas. Los papás no aplican normas a sus hijitos, ¿no? Hay mucha flexibilidad en horarios y rutinas. Aquí sí, el niñito puede salir a la hora que quiera, regresar, hacer lo que quiera, ¿no? Pero sin embargo, en el estilo permisivo hay un nivel bajo de afecto. Esa es la diferencia entre permisivo y el sobreprotector, porque en el sobreprotector sí hay mucho afecto, pero en el permisivo no. Es decir, pues que estos papás no premian, pero tampoco castigan, ¿no? Hay una indiferencia de parte de los papás hacia sus hijos, ¿sí? Y ahora esto pasa porque en muchos casos ellos delegan en otras personas, en otros familiares, el abuelo, el tío, yo qué sé, la educación de sus hijos. Y estos casos pasan mucho en los papás que se van a trabajar todo el día, porque estos papás, por motivos de trabajo, no tienen o no quieren disponer del tiempo, tiempo para pasar con sus hijos. Entonces, si no tiene tiempo, lógicamente, tampoco va a haber afecto, no va a haber un momento en que ellos les den afecto a sus hijos y también pues ellos van a encargar a otra persona para que críe a estos hijos. Entonces, los papás, si hay un padre ausente, si hay papás ausentes que no se preocupan por sus hijos, que delegan en otros su crianza, pues obviamente tampoco va a haber afecto, ni tampoco va a haber exigencia, ¿no? Porque simplemente los papás no están ahí, ¿sí? Ahora, finalmente, el último, el asertivo, donde sí hay un nivel alto de exigencia, pero también hay un nivel de expresión alto del afecto. Supuestamente este es el estilo de crianza ideal. ¿Sí? Porque aquí sí hay normas claras, al niño se le han impuesto normas claras, pero sin embargo adecuadas a su edad. También hay un uso razonable de premios y castigos, es decir, que sí hay coherencia entre un premio y un castigo. No se lo castiga en exceso, ni tampoco poco, pero tampoco lo mismo, ¿no? En cuanto a los premios, no se le premia en exceso, pero tampoco no es que no haya premios, ¿sí? Ahora, aquí también hay mucha expresividad de afecto. Es decir, que los papás aquí sí reconocen el trabajo de sus hijos, ¿no? Hice la tarea, papá, lo has hecho bien, muy bien, hijito. Vamos a ir a comer, no sé, luego, ¿sí? Entonces, también, aquí sí hay algo balanceado. Supuestamente este es el estilo de crianza ideal para un niño. Ahora, he leído una preguntita que me decía, profesor, ¿el estilo de crianza o la relación que los padres establecen con sus hijos se puede ver reflejado en su comportamiento o su personalidad? Claro, definitivamente, Carlos, porque como ya has visto, en función a este estilo de crianza, el niño, conforme vaya creciendo, va a denotar cualidades particulares. En el caso del autoritario, de un niño criado bajo un estilo de crianza autoritario, muy probablemente va a tener problemas de autoestima, eh, de adolescente, ¿sí? Porque toda su vida le han criticado, sus papás le han insultado, le han gritado, le han castigado y le han impuesto muchas normas, entonces él va a llegar a la adolescencia así. Ahora, imaginémonos el mismo adolescente, pero criado por padres sobreprotectores. Si bien este adolescente
no va a tener, digamos, tanto problema de autoestima. Donde sí va a tener problema es en la misma autonomía, porque, digamos, al adolescente, no sé, le gusta salir con sus amigos, pero sin embargo, pues este adolescente puede tener miedo de salir con sus amigos. ¿Por qué? Porque de repente los padres, en su sobreprotección, le impidieron de jugar con sus amiguitos de pequeño. Sí, porque de pequeño, ¿no? Jugábamos ahí, no sé, bueno, en mis tiempos eran, ¿no? Los taps, las canicas, los tiros, los trompos, a veces jugábamos en la tierra, fútbol, changa, pero un padre sobreprotector en la infancia a veces priva de estas actividades al niño. Entonces, en la adolescencia, el niño, no, el adolescente, no habiendo socializado en su niñez, se acostumbra a ello y llega a la adolescencia y tiene miedo de interrelacionarse con otros adolescentes. ¿Sí? Ahora, por otro lado, el permisivo, padres permisivos, se traduce pues en niños que desde su niñez han hecho lo que han querido y cuando llegan a la adolescencia es peor. ¿Por qué? Porque en la adolescencia ya, por la misma búsqueda de experiencia del adolescente, ya entran a tallar otros temas, ¿no? Como es el hecho del alcohol, de las drogas, de las fiestas, o sea, situaciones que no diré que son malas, ¿no? Porque a fin de cuentas son comunes, ¿no? Pero si no hay una regulación por parte de los papás, estos temas del alcohol, drogas, lo que fuese, los amigos, pueden volverse un problema si no hay una adecuada regulación por parte de los papás. Y en el caso de estos papás permisivos, lógicamente no va a haber nada de control. Y el adolescente como tal, en su edad, todavía no hay una capacidad de autorregulación, porque el adolescente, una capacidad de autorregulación plena, porque el adolescente más que todo se guía por lo que indique el grupo, es decir, se deja llevar por otros adolescentes. El grupo se impone, o bueno, la opinión individual del grupo de adolescentes se impone a la individual. ¿Sí? Eso es lo que pasa en la adolescencia. Y consecuentemente de ello, pues se incurren, ¿no?, en estas prácticas de alcohol, fiestas y otras cosas. Ese es el problema, que deviene en un estilo de crianza permisivo, que el adolescente hace lo que quiera. Y ese hacer lo que quiera frecuentemente no es bueno en muchos casos. Y finalmente el asertivo. Aquí sí el adolescente no debería tener problemas para desenvolverse, ¿no? Porque él tiene las normas claras de tal manera pues que, digamos, cuando enfrenta la misma situación del alcohol, se junta, digamos, con compañeritos que consumen, que están empezando a consumir alcohol, el adolescente, que ya ha tenido normas claras desde un inicio, no va a caer en esto. Él va a saber decir que no, a diferencia de un adolescente que ha sido criado bajo un estilo de crianza permisivo. ¿Sí? Este adolescente sí va a saber decir que no. ¿Por qué? Porque en su crianza, en su niñez, a él sí se le han impuesto normas claras, pero también se le ha dado afecto, se le ha reconocido su trabajo. Entonces, él ha crecido de una manera segura, a diferencia de un adolescente criado bajo un estilo de crianza autoritario. ¿Sí? Entonces, este adolescente, por decir, sí va a tener esa capacidad de decir que no, sí va a ser capaz de imponer su deseo individual por sobre el de los demás. ¿Sí? Entonces, respondiendo otra vez a tu pregunta, Carlos, la personalidad, la manera de ser en que nosotros vayamos a comportarnos, deviene mucho en el estilo de crianza que hayamos tenido de niños. Y es por ello que yo en alguna clase les dije, ¿no?, que mucho, mucha de nuestra personalidad tiene como base la infancia que hayamos tenido. Y pues si los padres se dieran cuenta de la importancia de la infancia en la formación de la personalidad, en la formación de las personas, pues muchos pensarían cambiar seriamente su estilo de crianza. Pero bueno, volviendo al tema, relacionándolo, estos estilos de crianza son los que se dan, ¿no?, en el agente, en la familia, y la familia es el primer agente de socialización del niño, ¿sí? Entonces, ya para ir terminando el tema, ya son 9:30, a las 10 hay otra clase me parece, tenemos que hablar de otro agente de socialización que de repente no se lo toca mucho, pero no deja de ser igual de importante y que de hecho ha cobrado mucho auge hoy en día, estos últimos años. Me refiero a los medios de comunicación, porque los medios de comunicación también imponen
lo que está aquí, paradigmas, tendencias, ideas, ideologías, moda, etcétera. Y comprobémoslo. Paradigmas. Paradigma, así se los comenté, ¿no? Equivale a decir modelos. En ese caso, modelos de pensar puede ser tendencias. Un modelo de pensar, básicamente, una ideología. Ideología, hoy en día, capitalismo, comunismo, todo eso se difunde actualmente a través de los medios de comunicación. Ahora que estamos en un contexto político de elecciones, se difunde mucho de lo que es esa ideología, pues, del comunismo, relacionado a la izquierda. ¿Qué más? El capitalismo, relacionado a la derecha. Entonces, los medios de comunicación influyen, nos proporcionan temas concernientes a esto, ¿sí? Ahora, no solamente se reduce a las ideologías, la información que transmiten los medios de comunicación, sino también los medios de comunicación imponen tendencias. ¿En cuanto a qué? Puede ser en cuanto a tendencias, por decir el uso de TikTok, es una tendencia, ¿sí? Ahora no sé qué más se está viendo, cuál fue la última, no recuerdo. Pero a través de los medios de comunicación también se imponen tendencias que la gente sigue, también se imponen ideas, ideologías, la moda, la moda, la manera de vestir en que nosotros tenemos, ¿será propia o será algo de Europa? En muchos casos vamos a ver que la moda que nosotros seguimos no es propia, no es propia en realidad del Perú, sino que es algo traído de fuera. Entonces el medio para que nosotros recibamos la información precisamente son estos medios de comunicación. Entonces, también son importantes en el proceso de la socialización. Y ahora mucho más, pues que prácticamente estamos todo el día con nuestro celular viendo redes sociales, atentos a este medio. ¿Sí? Entonces, ya para terminar, vayamos a la práctica. Una de las características del proceso de socialización reside en que se produce con más fuerza durante la adolescencia y luego disminuye. La persona aprende y adopta normas y valores de su medio sociocultural. Los valores culturales se van perdiendo de generación en generación. Tal proceso se basa en el funcionamiento saludable de la familia, de la vida familiar, o este acarrea como consecuencia la pérdida de individualidad. ¿Qué opina? A ver, he leído tu mensaje, Yanira, a ver, y Alfredo. Ya al final le respondo, ¿vale? Mientras tanto vamos a terminar la práctica. La B. A ver, ¿qué me dicen la B? Perfecto. La persona aprende y adopta normas y valores de su medio sociocultural. Perfecto. Respuesta correcta. Pero a ver, por si acaso las otras, ¿qué nos dice? Se produce con más fuerza durante la adolescencia y luego disminuye. No, porque, como hemos visto, una de las cualidades de la socialización es que es constante y dinámica. Es más, dos cualidades. Constante porque se produce a lo largo de toda la vida y dinámica porque va cambiando de etapa en etapa. ¿Sí? Entonces, no es algo que solamente se produzca con auge en la adolescencia y luego disminuya, no, sino que es constante y dinámico. Ahora, que la otra respuesta. Los valores culturales se van perdiendo de generación en generación, no tienen nada que ver con la socialización. A ver, tal proceso se basa en el funcionamiento saludable de la vida familiar. No. Eh, Esto más que todo, a mi parecer, hace referencia a los estilos de crianza. Si es que ya hablamos de un estilo de crianza asertivo, ¿sí? Porque un estilo de crianza asertivo deviene en un funcionamiento saludable de la vida familiar. ¿Sí? Pero no es la pregunta no es la respuesta que buscamos ahora. Ahora, el último. ¿Esta acarrea como consecuencia la pérdida de la individualidad? No, definitivamente. La socialización no acarrea pérdida de individualidad alguna. Y es más, la persona socializando construye esa individualidad que lo hace único ante otros. Ahora, siguiente pregunta. Cuando hablamos de adaptación de una persona a su ambiente, nos referimos a su visión global del mundo y de la vida, la percepción de su ambiente social, sus respuestas ante las demandas del medio,
la aceptación de las normas de grupo, sus reacciones ante las agresiones ambientales. ¿Qué opinan, chicos? Cuando hablamos de adaptación de una persona a su ambiente, adaptación, a ver, palabra clave. Adaptación, persona y ambiente. ¿Qué me dice? A ver, todito la C. Ya, perfecto. Respuesta correcta. Porque si hay un proceso de adaptación, inferimos que hay ciertas normas que se le exige a una persona y estas, adaptándose, las cumplen, ¿no? Es por ello que la respuesta se dice, ¿no? Sus respuestas ante las demandas del medio, porque nosotros vivimos en sociedad y en sociedad hay normas, hay valores, hay costumbres, etcétera, que tenemos que cumplir y lo hacemos, ¿sí? Y cuando lo hacemos, nos adaptamos y es por ello que nosotros hablamos de adaptación, ¿sí? Al ambiente. Ahora, a ver, analicemos las otras preguntas. Su visión global, cuando hablamos de adaptación de una persona a su ambiente, nos referimos a su visión global del mundo y de la vida. No, eso hace referencia a un sistema de creencias, pero no es algo que, que estemos tocando ahora. La percepción de su ambiente social. No, eso ya hace más que todo una referencia, una perspectiva individual. Tampoco es algo que estemos viendo ahora. La aceptación de las normas de grupo. No exactamente. Esta respuesta, la verdad, se acerca un poco, pero no es lo que hablamos ahorita. A ver, finalmente, sus reacciones ante las agresiones ambientales. En ningún momento hemos hablado de agresión ni de reacción. Entonces, no es algo que tenga que ver con la pregunta ahora. Bien, pasemos. El agente primario de socialización es la, facilita, sociedad, familia, universidad, escuela, comunidad. Perfecto, familia. ¿Cuál era el segundo agente? A ver, si recordarán, chicos. El segundo agente de socialización, la escuela. Ujú, perfecto, la escuela. Y luego ya está la comunidad, ¿sí? No se cuenta la universidad ni la sociedad. O bueno, de repente, en algunas preguntas puede que la comunidad equivalga a sociedad. Pero en el caso de esta, si les viene dos alternativas, comunidad y sociedad, prioricen comunidad. Listo, entonces sí lo tenemos claro. El primer agente de socialización es la familia. Pero si hablamos del principal agente de socialización extrafamiliar, ¿cuál es? También la escuela. Perfecto. Listo. Han atendido. Genial. Ya, vayamos. Pasemos. Características de la personalidad tales como sumisión y timidez son más probables que aparezcan en una familia con un estilo de crianza autoritario, permisivo, democrático, liberal, madura, autoritario, ¿verdad? Porque sabemos que en el autoritario hay muchas normas y poca festividad. Y eso, como consecuencia, hace que la persona sea sumisa, porque se le ha impuesto tantas normas que ya la han encuadrado en un cuadradito, está ahí. Pero también esa persona va a ser tímida. ¿Por qué? Porque no se le ha brindado el afecto. Y a una persona cuando no se le brinda afecto en la niñez, lo más probable es que ésta se desarrolle tímida por no haber recibido afecto. ¿Sí? Entonces, por ello, la respuesta aquí es autoritario. Permisivo sería todo lo contrario. Democrático no es un estilo de creencia que hayamos tocado. Liberal tampoco. Madura no. Nada que ver. Pasemos. La falta de madurez social, los problemas de conducta, las dificultades de adaptación a las normas predominantemente son características que resultan de un estilo educativo, o sea, estilo de crianza, fraternal, democrático, autoritario, permisivo, parental. ¿Qué opina?
falta de madurez, problemas de conducta, dificultad de adaptación a normas. A ver, los leo. La D, perfecto, permisivo. Porque sabemos que en un permisivo no hay normas, pero tampoco hay afecto. Lo que resulta, para muchos casos de muchos adolescentes, en libertinaje. Y en el libertinaje hay problemas de conducta, no hay adaptación a las normas y no hay tampoco hay madurez social. ¿Sí? Entonces es por ello que aquí la respuesta es permisivo. Autoritario democrático, fraternal no le hemos tocado, democrático no, parental tampoco. Listo, chicos, entonces esa es la clase de hoy. Ahora les voy a pasar el link de asistencia y en lo que les voy pasando voy respondiendo las preguntas que vi anteriormente. A ver. O de repente, si tuviera alguna consulta también. A ver, veo tu pregunta, Alfredo, pero espérame, más arriba había más preguntas que no he respondido y voy a tratar de hacerlo. A ver, Alfredo, ¿qué me decía? Profesor, en el sobreprotector, más que nada el adolescente decide sus acciones, es decir, si le dan todas las libertades, él puede decidir o no si pedir permiso o no. En el sobreprotector, no, Alfredo, me parece que he tratado de, en mi explicación, me parece que también he estado describiendo un estilo de crianza permisivo, pero en el sobreprotector, lo que va a pasar es que estos padres van a, si bien no hay muchas normas, los padres van a evitar que su hijo eh, adquiera nuevas experiencias. Es decir, no van a dejar pues que él vaya a hacer algo nuevo, ¿no? Por decir, en el caso de padres sobreprotectores, de repente no van a querer que su hijo vaya a una fiesta, ¿no? Algo muy común en la adolescencia, en la pubertad, en los 15 años, ¿no? Pero sin embargo todavía pueden dejarle ir, pero quizá ellos mismos también quieren ir para estar ahí, para estar fijándose que su hijo no vaya a pasarle nada malo. ¿Sí? Entonces, a pesar de que no hay normas o hay pocas normas, los padres se preocupan mucho, demasiado por su hijo, de tal manera, justamente por ello les decía, que no les permiten desarrollar su autonomía, ¿no? Ahora, aquí también los padres son muy complacientes porque hacen el niño les pide algo, el adolescente les pide algo, oye, quiero ropa, quiero tal cosa, quiero zapatillas, quiero hacer esto, quiero lo otro, quiero computadora, y los papás le dan, ¿sí? Entonces, hay mucho afecto por parte de los padres, pero también aquí de repente los hijos se van a aprovechar de ello. Pero pese a esto, los padres van a estar ahí sobreprotegiendo al hijo, evitando en la medida de lo posible que ellos adquieran nuevas experiencias inherentes a su edad. Ese es el problema del sobreprotector, porque luego, tarde o temprano, el adolescente tiene que ser pues un ser autónomo, un joven, adulto, y el adulto pues ya es funcional, en el sentido de que ya tiene que vivir por su cuenta, ¿no? Tiene que vivir a veces fuera de la casa, pero cuando ya va fuera de la casa, como toda la vida ha sido sobreprotegido, no ha aprendido a hacer muchas de las cosas que para su edad ya debería saber. Ese es el problema. Ahora, esa es la respuesta. Yanira, profesor, una pregunta, un tanto persona. ¿Por qué un niño llora cuando le levantan la voz, a pesar de que la mamá no le pega? De repente eso ya es una cuestión que ha pasado más desde el mismo nacimiento, ¿no? Porque, Yanira, te comentaba que en el niño, o bueno, en el bebé, si bien no hay un desarrollo pleno de conciencia entendido como la capacidad de reconocer que tú estás aquí, en el presente, aquí y ahora, el niño, el bebé, sí tiene una memoria o al menos una conciencia motora. Es decir, que el niño sabe reconocer o sabe asociar, por decir, cuando en este caso, yo presumo, ¿no? Que digamos de bebé, frecuentemente le han regulado a este niño, a este bebé, levantándole la voz, gritándole, ¿no? Entonces el bebé ha aprendido a llorar cuando le levantaban la voz. Es algo, prácticamente ha sido un aprendizaje asociado, yéndonos al condicionamiento clásico. ¿Sí? Porque seguramente, de repente, muy probablemente, los papás le hayan gritado al bebé
Y el bebé, pues siendo bebé, no tiene capacidad de habla, no puede hablar. Entonces, ¿cómo un bebé expresa su malestar? Llorando, ¿sí? Entonces, si un niño llega llorando a su niñez, cuando los padres le levantan la voz, es porque muy probablemente haya desarrollado esta cualidad siendo bebé, ¿sí? Pero, sin embargo, es algo, siendo ya niño, es un mecanismo que ya hay que cambiar. Es decir, que el niño ya puede hablar, ¿sí? Entonces, en vez de que llore, al niño hay que enseñarle a que hable, a que formule su malestar en su discurso, ¿sí? Porque llorar es algo básico, es algo primitivo, es algo eh, demasiado superfluo, pero está bien para ser un bebé, pero no para un niño, porque el niño ya tiene que ir aprendiendo otras maneras de expresar sus emociones, ¿sí? Ahora voy a ir bajando. ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Ah, ¿podría ese estilo también llevar al egocentrismo, el estilo de crianza permisivo? Sí, definitivamente, Anthony, porque en la adolescencia también hay otra cualidad bien interesante, que es el hecho pues de que el adolescente se cree el centro del mundo. Y no es nada raro en realidad, porque él mismo está buscando adoptar toda una filosofía, un sistema de creencias propio. Entonces está concentrándose netamente en sí mismo. Ahora, el problema ya sería si es que sale de su adolescencia y sigue ahí, en esa postura egocéntrica, sin preocuparse de nadie más, ni de su familia, ni de amigos, ni de nadie más. Entonces, es una probabilidad, ¿sí? Pero no reduzcamos la personalidad a los estilos de crianza. Es un factor importante, sí, pero no es determinante, porque también hay otros agentes que influyen en la formación de la personalidad, como los amigos, la escuela y los demás agentes de socialización, ¿sí? La familia, sabemos que es el primero, pero no es el único, ¿sí? Entonces, hay muchas variables entrando ahí, ¿sí? Pero no solamente lo determinemos por eso. ¿Qué más? A ver, profesor, un adulto no podría modificar su personalidad o comportamiento, ¿cierto? Sí es posible, Carlos, porque a pesar de que seamos adultos, por decir, sabemos que en la socialización se forma la personalidad, pero nosotros no socializamos con las mismas personas toda la vida, ¿no? Cambiamos de personas, conocemos nuevas personas, nos alejamos de otras personas. Entonces, en ese proceso de conocer nuevas personas, dejar un lado a otras, también muy probablemente vayamos a ir implementando nuevas formas de pensar, de sentir y actuar. No sé, se me ocurre, por decir, un adolescente que, digamos, en su adolescencia ha vivido, ¿no? Consumiendo su alcohol, yendo a las fiestas con sus amigos, pero sin embargo llega la persona, llega a la universidad y conoce a otro tipo de jóvenes, de adolescentes. Y en ese proceso de interactuar con otros adolescentes, ve que hay otros estilos de vida fuera del alcohol, fuera de las fiestas. Por decir, no sé, hay músicos, hay gimnastas, hay artistas, entonces el adolescente también aprende de ellos, acopla sus ideas a las nuevas ideas que ven las demás personas. Entonces, por consecuente, también modifica su personalidad, modifica su sistema de creencias. Y eso no solamente pasa en adolescentes, también pasa en adultos. Entonces, por ello, nuevamente, les recalco que las características de la socialización es que es siempre dinámico, constante, al igual que la personalidad, ¿sí? Por eso decimos que la personalidad es un conjunto dinámico de características psíquicas de una persona. A ver, me quedan 10 minutos, chicos. En realidad, de repente, podemos hablarlo un poquito más la siguiente clase porque en 10 minutos hay otra clase. Entonces, podríamos hablarlo la siguiente clase. Sí, a ver, última pregunta, profesor. ¿Y por qué muchos psicópatas suelen ser egocéntricos? Eso ya es una cuestión de trastornos de la personalidad. Lo voy a anotar, Anthony, pero yo creo que lo respondemos en la siguiente clase. A ver, un momentito. Listo. Entonces, ahora sí, eso sería todo, chicos. Espero que les haya servido esta clase. A mí también me ha gustado particularmente esta clase. Entonces,
nada, un buen fin de semana. Atentos a su siguiente clase. Nos vemos. Cuídense.